Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha sido un tema en la conferencia. Lamentablemente, ayer sí, María Amparo Casar publica una columna en Excelsior y en esta columna, presidente, pues entre muchas cosas que ya ha dicho, menciona que tiene miedo de que a raíz de los comentarios dichos justo aquí en la mañanera, pues se les hostigue, que se les quite el carácter de donataria, que de hecho los medios de comunicación dejen de difundir sus piezas y demás. Me parece curioso cuando de hecho ellos han callado y han ocultado denuncias en contra de su director de comunicación, por hostigamiento y acoso. De hecho, incluso hay despidos que realizaron a unas periodistas, en su mayoría mujeres, por haber denunciado estos temas, y las denuncias ya no existen. Pero aún más curioso, presidente, y me gustaría ver si aquí, aprovechando que está el secretario de Hacienda, nos podrían explicar la importancia o la investigación sobre el financiamiento de estas organizaciones, porque lamentablemente también antier se hizo público a través del Twitter de Álvaro Delgado que según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ellos estarían beneficiando con su trabajo a 9.999.999.999 personas. No sabemos si esto es algún tipo de error de data o si es lo que ellos reportaron. Entonces, quizás aprovechar por ahí esta explicación sobre la investigación del financiamiento de este tipo de organizaciones. Sí, bueno, lo primero es que se está transparentando este asunto, ¿no? Ellos alegan de que no podían dar a conocer los nombres de los aportadores, de los patrocinadores de esta organización, pero esta organización presumía de que buscaba la transparencia. Entonces, hay un doble discurso. Ahora dicen que nosotros incurrimos en pues una infracción, o cometimos un error al dar a conocer aquí quiénes están financiando a esa organización. Primero, pues es una investigación periodística. Y segundo, esto es un asunto de forma, es un asunto de fondo. La transparencia es una regla de oro de la democracia. Y cómo ellos sí exigen transparentar todo y no transparentan cómo es que se están financiando. Es una contradicción, es muy propio del conservadurismo, es la hipocresía, la verdadera doctrina de los conservadores. Nosotros no vamos a perseguir a nadie, ni va a haber censura. Lo único es que no vamos a permitir la corrupción. Y estas organizaciones, en el fondo, su papel, su función es defender al régimen de corrupción y de privilegios que imperaba. A eso se dedicaban y por eso ahora se lanzan en contra de nosotros. ¿Por qué un gran empresario de estos que despidieron a trabajadores ahora con la pandemia? Hay unos, por ejemplo, estos de los primeros que despidieron. Estaba yo en Oaxaca, me acuerdo, hasta me pronuncié
porque empezaron trabajadores de Starbucks a quejarse de que los estaban despidiendo a todos, sin darles ninguna prestación. Y es una empresa que se llama Alsea. Pues esa empresa, con ese comportamiento tan humano y moral, es de las que le entrega dinero a esta organización que se llama Sí o Juntos por México. Por la corrupción o Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Es bueno. Entonces tenemos que transparentar todo, porque es dinero del presupuesto, es dinero público. ¿Cómo es que con el mismo dinero del pueblo se echan a andar campañas en contra del pueblo? Que el pueblo va a financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y que solo están a favor de una minoría rapaz. ¿Eso es justo? Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Les daban permisos, porque pues era lo mismo, coincidían, para recibir estas aportaciones que podían deducirse de los impuestos. O sea, no pagaban impuestos y se los entregaban a estas organizaciones. O sea, presumían estos empresarios con sombrero ajeno, con dinero del pueblo. Así es de claro, pero me gustaría que la directora del SAT explicara sobre este asunto. Y el que nada debe, nada teme, que no empiecen a decir es censura, nos están atemorizando. No, es transparencia y es legalidad y es decir no a la corrupción. Gracias. Con su permiso, presidente. El esquema de donatarias está regulado en materia en Código Fiscal porque hay algunas donatarias que requieren autorización del SAT para que puedan hacer sus gastos deducibles y sus ingresos. Entonces, esa es la clave del asunto. Tienen muchas obligaciones de ley. Ya por ley tienen que ser transparentes. Desafortunadamente, desde que se inventó la figura, se ha abusado muchísimo de ella y casi nadie reporta. Y además, todos estos años, así como algunos sectores como la industria farmacéutica y otros sectores nunca se revisaron, nunca se les ha hecho una auditoría, es el caso de las donatarias, nadie las supervisaba y acreditaban absolutamente todo. Por ejemplo, yo hace poquito comparecí en el Senado y comentábamos algunos ejemplos que decían, por ley, todas las donatarias autorizadas solo pueden gastar el 5% de sus aportaciones, de los donativos, para gastos de administración. ¿Por qué? Si es verdad que toda la gente está aportando para una causa sin fin de lucro, pues es importante que ese dinero que con el esfuerzo todas esas personas están aportando para una buena labor, pues se gaste en esa buena labor. Sin embargo, tenemos donatarios que tienen hasta el 50% en gastos administrativos y lo gastan 3 personas, el director, el administrador y un jurídico. Y ve uno las cuentas y es un abuso. O sea, nosotros hemos detectado comidas en lugares turísticos carísimas para 2 o 3 personas, etcétera. Hay un abuso impresionante y todo esto lo deducen y lo meten como gasto acreditable. Otra cosa que ha estado sucediendo, por ejemplo, es que mucho lo manejan en efectivo. Entonces, manejan mucho flujo en efectivo y usan esquemas muy parecidos a las factureras y a las empresas de lavado de dinero. También, si uno revisa los gastos de las donatarias,
muchos de las empresas a las que contratan para dar servicios aparentemente para una buena labor son empresas factureras. Tienen muchísimas empresas factureras. No estamos diciendo que sean todas, pero sí, el SAT tiene registrados un poco más de 9,000 empresas donatarias y de esas 9,000 donatarias no todas se portan de esa manera, pero sí tenemos un buen grupo identificado. En la medida, por ejemplo, ahorita también para la pandemia, pues también hay muchas fundaciones de salud, entonces hemos estado como revisando y luego nos acreditan gastos y cuando nos metemos a la revisión de los gastos presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación o hacen donativos de bienes y activos que no pueden acreditar la propiedad. Dicen, yo voy a donar esto y que vale 100 millones de pesos y cuando uno va a revisar, pues nunca hubo un gasto, ni un acreditamiento, ni nada que demostrara que eso es un bien nuevo, adquirido y que se está donando. Entonces hay muchas irregularidades, no son todas las donatarias, pero sí es una gran mayoría. Y este tipo de empresas, sobre todo las que son donatarias para actividades sociales y humanistas, tienen mucha contratación de servicios, que son muchas asesorías y muchas son factureras. Entonces sí tenemos de todo. Y antes no teníamos en materia fiscal nada para tener un cierto control. En la miscelánea para el 2021 nosotros propusimos y el Congreso nos hizo favor de aprobar algunas modificaciones al Código Fiscal precisamente porque como no hay ninguna sanción, pues la única sanción es quitarles la autorización. Entonces, ¿cuáles son los que tienen problemas? Pues los que se han portado mal, los que se han portado bien no tienen ninguno, porque están al corriente en todos sus informes, presentan su información, son transparentes. Se tiene la obligación de entregar al SAT, todas las donatarias autorizadas, un informe anual, siempre. Hay donatarias que no han entregado informes de los últimos 5 o 7 años y no hay ninguna sanción. Entonces, el tema ahorita es que ya va a haber empezar a hacer sanciones porque todas estas donatarias que están recibiendo dinero de gente que cree que se va a utilizar para un bien sin lucro, pues se está destinando a otras cosas. Entonces tenemos que hacer más transparente, que la gente sienta confiada de que si dona ahorita para el COVID, pues se va a ir al COVID o para otra cosa o para lo que sea, pero que el destino está bien aplicado y los que no lo apliquen bien, pues se les va a tener que hacer una auditoría, revisar y si no pueden acreditar que el destino del recurso fue para un bien sin lucro, para el fin que fue autorizado, entonces pues él va a retirar la autorización. Por ejemplo, nosotros tenemos donatarias del sector salud que tienen farmacias y que hacen contratos con el sector público. Entonces reciben los donativos y en lugar de dar el donativo al hospital, compran insumos, compran cosas de farmacia y luego hacen el contrato con la institución y luego acreditan ese gasto. Entonces sí hay muchas irregularidades y sí se cabildeó muchísimo por la iniciativa privada, esta iniciativa en el Congreso para que no pasara y esa es la gran preocupación.